Bueno, hay que decir que en estos momentos se libra una guerra contra Venezuela. No es que va a suceder una guerra, ya está en marcha. Esa guerra está en marcha desde hace varios años y se ha agudizado en los últimos 2 meses. Es una guerra que los expertos llaman de cuarta generación, en la cual los instrumentos bélicos no son los convencionales, sino que allí operan, por ejemplo, la comunicación, el desgaste económico, el saboteo productivo, la desinformación. Pero en última instancia, si esos medios bélicos no dan resultado, queda abierta la posibilidad de que se recurra a lo de las guerras clásicas y convencionales, que es la operación militar. Podemos decir que contra Venezuela se han usado todos los instrumentos de la guerra de cuarta generación y estamos en un momento crítico en que se puede pasar al último, al de la intervención directa, al de la guerra convencional, al desembarco de tropas, al de la ocupación. Un momento clave que indica que se puede pasar a esa fase fue lo sucedido el viernes y el sábado anterior, cuando se suponía, y muchos cronistas en el mundo, propagandistas en realidad de los intereses de Estados Unidos y sus lacayos, como es el caso del gobierno colombiano, esos propagandistas casi quedaban por sentado que Maduro iba a ser derrocado el sábado. Y por lo tanto ellos ya cantaban por anticipado un triunfo y anunciaban pues que se iba a dar como una especie de entrada triunfal de Juan Guaidó como libertador de Venezuela, entre comillas, y eso iba a significar el fin del gobierno de Nicolás Maduro. Como eso no se dio, como eso no resultó, entonces la última opción que prácticamente les queda, porque han experimentado con todas las otras, es la ocupación militar. Y en ese sentido estaríamos entonces en una nueva fase de esa guerra que ya está en marcha. Ahora bien, como toda guerra y como todo acontecimiento histórico y social, pues esto tiene unas razones. Y las razones básicas por las cuales se está realizando esta agresión a Venezuela, yo diría que son 3 centrales. Una primera indiscutible es que Venezuela tiene la mala suerte de ser un país poseedor de enormes riquezas naturales. Es el primer país del mundo comprobado en reservas de petróleo, pero no solamente tiene petróleo, es un país con importantes reservas de gas natural, de oro, de hierro, de diamantes, de coltán y hasta de agua dulce. Esta es la razón fundamental por la cual Estados Unidos quiere apropiarse de esa reserva para incluso disputar su dominio geopolítico con otras potencias mundiales y asegurar la reproducción del capitalismo que consume grandes cantidades de materia y energía en los próximos años. Una segunda razón es una razón de tipo político, porque el gobierno bolivariano ha sido un gobierno políticamente de izquierda que defiende los intereses de sectores populares distintos a los sectores dominantes convencionales, y esto pues desde luego nunca le ha gustado a Estados Unidos y a sus socios locales, y por eso hacen todo lo posible por derrocar un gobierno que se ha convertido en una especie de mal ejemplo, y no hay que dejar que ese ejemplo cunda. Y la tercera razón es justamente la autonomía, la independencia, la soberanía nacional del gobierno bolivariano. Estamos en una época donde los gobiernos se pliegan a los intereses de las grandes potencias y sus empresas multinacionales, y Venezuela tampoco es un ejemplo positivo en ese sentido. Para mí esas son las 3 razones fundamentales por las cuales se quiere derrocar al gobierno bolivariano. Desde luego, la propaganda oficial nunca las dice. La propaganda oficial habla en abstracto de que el gobierno venezolano es una dictadura y que ellos van a imponer, restaurar la democracia, son defensores de los derechos humanos, y ese es el discurso que se vende y que realmente ha calado y tiene audiencia. Pero si uno fuera a ser sintético, uno podría decir que para Estados Unidos democracia es sinónimo de petróleo y derechos humanos son sinónimo de otros minerales, y Venezuela tiene de los dos, de esos minerales y petróleo. Por lo tanto, la preocupación de Estados Unidos por los derechos humanos y por la democracia lo que oculta es, bajo unos términos aparentemente aceptables, el dominio que
que quieren sobre esas importantes riquezas naturales para asegurar el funcionamiento del capitalismo en los Estados Unidos. Y un aspecto que no se debe descuidar es que hay países como Colombia que participan activamente en esa guerra. Lo que se vio el sábado 23 es realmente inaudito en la historia de las relaciones internacionales de América Latina. Lo que vimos fue una injerencia brutal y vergonzosa del gobierno colombiano, junto con otros gobiernos del llamado Grupo de Lima, obligando casi a que entrara una pretendida ayuda humanitaria, violando las más elementales normas del derecho internacional y de la autodeterminación de los pueblos. Como eso no les resultó, entonces acudieron a la mentira y a la propaganda diciendo que el gobierno venezolano había incurrido en un crimen de lesa humanidad, cuando el crimen de lesa humanidad es lo que realizó el gobierno colombiano, acudiendo a sus fuerzas armadas, a los servicios secretos, proporcionándole el territorio colombiano a tropas de los Estados Unidos para que incursionaran en el territorio venezolano. Y los cientos de heridos que se presentaron en esa contienda son responsabilidad directa del gobierno colombiano por prestar el territorio para una acción a todas luces ilegal, que fue lo que sucedió el sábado. De tal forma que podemos decir que Colombia está en guerra contra Venezuela. Y esto tiene consecuencias desastrosas, ya las tiene, pero hacia el futuro, si la confrontación se agrava, se escala y llega al terreno militar, Colombia va a ser un terreno de guerra y va a ser el primer territorio que Venezuela va a atacar en legítima defensa. De tal manera que estamos hablando de una coyuntura que no se vivía en el país hace casi un siglo, de un conflicto internacional con todas las consecuencias que tiene, y es una responsabilidad directa de las clases dominantes de Colombia que quieren participar en el reparto de Venezuela y calculan que la reconstrucción de Venezuela, que está evaluada en unos $100.000 millones, les va a dejar algunas migajas.